Muy bien, ya estamos en línea con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, el ingeniero Felipe Solá. Muy buenas tardes, Solá. Mi nombre es María Elisa Peirano, gracias por atendernos y gracias por conversar con Citas de Radio. Bueno, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Felipe, ¿cómo se vive este último tramo de la campaña, faltando tan poquito para las elecciones nacionales? Bueno, se vive con ansiedad, con mucha energía y al mismo tiempo con una carga de cansancio importante, porque la campaña lleva muchos meses. Bueno, de una manera u otra he estado muchos meses moviéndome con mucha intensidad, pero con ansiedad porque nos vemos entrando al balotaje. Ajá, muy y bien. creemos que hay balotaje, obviamente, para eso, ¿no? Sí, nos vemos bien, somos la fuerza que más crece por la única que crece en este momento. Y pensamos que podemos llegar. Felipe, y en términos de evitar el fraude electoral, usted ha denunciado personalmente que le han sacado votos en la provincia. La población está muy preocupada por el cuidado del voto y porque el resultado refleje realmente lo que la gente votó. ¿Cómo se preparan desde la oposición para evitar que haya algún tipo de manejo con el tema de los votos? Bueno, la Cámara Nacional Electoral ha tomado cartas en el asunto y ha tomado algunas decisiones importantes respecto de la fiscalización más fuerte, sobre todo en el tramo del correo, porque es allí donde aparecen los desastres, es decir, un 4 o un 5%, una cifra importante de telegramas son falsos, es decir, tienen cero en varias categorías para distintas personas, ¿no? Para distintos partidos, y eso es fraude, y en algunos casos puede ser también incapacidad absoluta del presidente de mesa para reflejar en una copia manual, como es que es el sistema que tenemos, que está imprimido. Cuando se termina el acta de recuento hay que hacer un telegrama, pero se lo copia a mano. Entonces, apuros, no sé, pero yo creo en el dolo también. Y se han tomado medidas importantes y nosotros hemos reforzado, como los demás partidos supongo que también, la capacidad y el número de nuestros fiscales, que era bajo el 9 de agosto. Claro. Era más bajo de lo que creíamos. Se trata de 36.000 mesas, ¿no? 36.000 fiscales, más los fiscales de escuela. Es un ejército enorme. Sí. Igual hay problemas en el sistema porque sigue habiendo un sistema con telegramas y el resultado que vamos a conocer el 25 a la noche o el 26 a la madrugada va a ser el resultado del correo, el resultado de los telegramas, que después son tomados por la autoridad judicial, es decir, por el juez central, son tomados como un documento no público. El verdadero documento público es el acta que firmó el presidente de mesa y todos o algunos de los fiscales cuando hacen el escrutinio. El otro es una copia, y sin embargo de esa copia salen los resultados que uno escucha. Claro. Como en este caso se trata para presidente de llegar o no al 40, de llegar o no al 10% menos si pasara el 40, etcétera, todos esos requisitos. Se cortó. Uy, se nos cortó. A ver, vamos a intentar comunicarnos. Ahora, ¿quién le arroja a él los números de que ellos llegan al balotaje? En teoría los números lo están dando máquina en el balotaje, ¿no? Bueno, ahora le podemos los últimos números. Ahora le podemos preguntar. A ver si nos volvemos a comunicar. Ahí está. Felipe, ¿me escucha? Hola, Felipe, ¿me escucha? Sí, cortó. Sí. Me venía diciendo de... Sí, se cortó, pero no tenía teléfono para llamarlos. Sí. Suele ocurrir. Bueno, quedó claro que van a reforzar cantidad y calidad de fiscales. Entiendo que los límites son muy fijos de esta elección que viene. ¿No? Esto del balotaje, de si hay más de 40, menos de 40, etcétera. Y la diferencia entre el provisorio y el definitivo, los escrutinios, es 3 puntos, 4 puntos. Por lo tanto, ¿qué seguridad vamos a tener de que con los telegramas tenemos exactamente si fulano pasó el límite de los 40, si el otro está a menos de 10, etcétera? Es muy complicado el tema. Claro. ¿Cómo le va, Solá? El director nacional electoral, para terminar con este tema, si quieren, dijo que no iban a considerar primero como deberían la categoría presidente sola en el escrutinio, dado que es la que presenta problemas, ¿no es cierto? Claro.
Y después eso fue contradecido por la Cámara Nacional Electoral, que sí lo dijo. Así que no me preocupa el señor director nacional electoral, me preocupa bastante eso. Claro, claro. El señor Tulio. Solá, y para usted, ¿qué tal? Catalina Castro soy, me presento. Para usted, ¿Qué tal, Catalina? ¿qué sistema? Usted dice, bueno, este sistema está perimido. Entiendo que usted no estaba muy de acuerdo con el sistema electrónico. ¿Cuál sería el sistema? Porque con boleta única también tendríamos el mismo tema de los telegramas, ¿o no? No, yo estoy de acuerdo con el sistema electrónico. De hecho, hace 13 años, en el 2002, cuando mi primer año de gobernador, lo impulsé al sistema electrónico y busqué, digamos, nos informamos bien. Mandé una delegación a Brasil que investigó el voto electrónico en todo Brasil, que llevaba tiempo ya, sus fallas y sus ventajas. Vino el Superior Tribunal Electoral de Brasil a la provincia de Buenos Aires, y nosotros hicimos una ley provincial, presentamos una ley provincial para tener voto electrónico en el 2003 y nos la bocharon. Nuestros propios hombres del Frente para la Victoria se la bocharon. Y lo mismo ocurrió para los cargos nacionales a nivel del Congreso Nacional. O sea que yo estoy de acuerdo, pero ahora, en la necesidad de cambiar rápido que había, y que por supuesto el gobierno desechó, porque no le conviene diferenciar las categorías, yo propuse la boleta única, como propusieron otros. Sí. Y la boleta única, que debió imponer la Cámara Nacional Electoral y no la impuso, no usó sus facultades para imponerla, la boleta única hubiera permitido varias cosas. La más importante es diferenciar la candidatura, diferenciar quiénes son candidatos a presidente y quiénes son candidatos a gobernador por separado. Claro. Y quiénes son candidatos a intendente. Hay una boleta, ustedes saben, hay una boleta para presidente, donde están todos los candidatos a presidente, se marca alguna X, otra para los candidatos a gobernador, otra para las listas de diputados, otra para los del Parla Sur, claro, otra para el intendente. La otra tiene una ventaja enorme, que es que uno puede ver claramente a quién va a votar en cada categoría. Claro. Y evita, facilitaría lo que hoy sería un corte de boleta. Claro. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfectamente. Facilitaría lo que hoy sería un corte de boleta, que dicen que no es tan frecuente. Terminar de explicarles. Además, la gente debe saber que la boleta única no se puede robar, porque nadie se va a robar su propia boleta, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Está claro eso? Clarísimo. Y además no se puede repartir antes tampoco, porque solamente aparecen, así lo hace Santa Fe, solamente aparecen en el momento del escrutinio en la urna. Claro. No hay boletas únicas antes, no está permitido. Claro. Bueno, todo eso se pudo hacer y no se hizo para proteger concretamente la candidatura de Aníbal Fernández, escondido ahí en el medio de la boleta donde va Scioli de candidato a presidente. Clarísimo. Felipe, ¿cuál es brevemente la propuesta del Frente Renovador en términos del tema agua en la provincia de Buenos Aires? Tanto por el tema de las inundaciones como por el tema de la escasez de calidad y cantidad para las ciudades del centro de la provincia. No tiene que ver una con la otra. No, para nada, pero el tema de inundaciones con del problema del arsénico en el oeste. No son dos cosas diferentes. Sí. El arsénico en el oeste es un viejo tema y yo ahora no le podría resumir una propuesta seria, como merecen los habitantes de Pehuajó, sobre cómo reemplazarlo. Me doy cuenta que es un tema que ya la gente no banca más. Claro. Eso lo tengo bien claro. Y no es solamente en Pehuajó. En cambio sí podría, y no quiero darle la lata, decirle que hay que terminar el salado. Yo está parado desde hace 7 años y medio, más de 7 años y medio está parada la tercera etapa de la cuenca del salado. Si hicimos 3 años, 2 años y medio, hicimos 2 etapas, ¿por qué después la tercera hace 7 años y medio que solo se ha avanzado 20 kilómetros? Bueno, es obvio que porque a raíz de la pelea con el campo se le negaron los fondos del fondo hídrico a la provincia de Buenos Aires, es decir, no a la provincia, al sector agropecuario. No se hizo ninguna obra hídrica rural más del 2008 en adelante, a pesar de que seguimos pagando un fondo hídrico cada vez que compramos nafta o cada vez que pagamos GNC. Sí, tal cual. Entonces lo que hay que hacer es terminar el salado, hacer sus afluentes. Entre los afluentes del salado le interesa, pero abajo está ampliar la sección, o sea, el caudal posible de los canales que hizo Cafiero, en primer lugar, que traen hasta 25 metros cúbicos, tendrían que traer más frente a un eventual problema, y hacer obras de retención un poco más arriba, mayores que la que ya existe, que es Hinojo Las Tunas.
Solá, y cuando usted fue gobernador, ¿ya estaba planteado el problema del arsénico? Ese problema que usted dice que es serio y que ya viene hace tiempo, que es viejo, está arrastrándose. Estaba semi planteado como un subtema, había otros temas más urgentes, etcétera, ¿no? Pero estaba semi planteado. Sí. Hoy se puede considerar que está en la agenda como una prioridad, ¿no? Sí. No lo escucho bien yo. No, que digo que hoy ya, no lo escucho bien. hoy ya se puede reconocer que es un problema, digamos, en lo más alto de la agenda de la preocupación de la gente, ¿no? Y en el oeste absolutamente sí, el oeste tiene ese problema, y le provoca un profundo temor. Claro. Y el temor, no importa si el temor es científico, el temor es importante en la gente y hay que tenerlo en cuenta como un tema central en este momento del oeste. Solá, en cuanto al tema de la seguridad en la provincia, hemos hablado con algunos especialistas que no están del todo de acuerdo con las... ¿No me escucha? No lo puedo oír bien. ¿Usted me oye bien? Sí, yo lo escucho muy bien. A ver, le repito. ¿Me oyen bien? Sí, escuchamos perfecto. No, a mí se me pierden ustedes. En cuanto al tema de seguridad, y después no hay más. En cuanto al tema de seguridad... que, si quiere, le contesto directamente sobre seguridad. Bueno, es el primer tema de la provincia. ¿Cómo no? El primer tema de la provincia, a lo mejor no es el primer tema tanto de Guajó, pero es el primer tema de la provincia. Es narco, avance de los narcos en los barrios, con el Paco, adicciones y la violencia. La violencia es básicamente inseguridad, violencia en la sociedad, pero básicamente violencia delincuencial. Paramos al narco barrio por barrio o no tenemos ninguna posibilidad de solucionar el problema de inseguridad que afecta a la población más vulnerable, que son los jóvenes humildes. No son los únicos, hay un problema de adicciones que recorre toda la sociedad, cada vez más fuerte, y desde ya le digo, el alcohol en menores es un gran tema que solamente yo tomé en mi época con la propuesta del REBA, que es el Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, que logró disminuir un 35% del alcohol en menores, pero después se dejó de lado, y estos programas son programas que hay que militar. Si uno no los milita, no camina. Sí, de acuerdo, Solá. Y con respecto a eso, ¿cómo sería la relación con la policía? Porque muchas veces el problema es las policías locales, para algunos facilita este trabajo, en cambio otros especialistas dicen que no sería lo ideal. Mire, la policía de la provincia de Buenos Aires es controlada por el gobernador o controla al gobernador. Esa OB, esa es la primera ley que hay que saber cuando uno llega al sillón de Dardo Rocha. ¿Está claro? Eso lo aprendí con la experiencia y el dolor, que es el que mejor enseña. Uh-huh. Y en segundo lugar, la policía merece que se premie a lo bueno y se castigue a los haraganes, a los corruptos. Y para eso hay que tener un claro sistema de premios y castigos y no permitir que la policía se califique a sí misma. Uh-huh. Los oficiales no deben ser calificados por los comisarios. ¿Está claro? Y además hay que reponer los foros de seguridad barriales. De la misma manera que hay que reponer los centros de prevención de las adicciones en toda la provincia, los foros de seguridad barriales que tienen su ley en toda la provincia, y controlar de arriba y de abajo. Además, la policía tiene que estar mejor paga para no tener que hacer adicionales. Es decir, poder descansar y estar con su familia el día de descanso, en las horas de descanso, y no hacer policía adicional. Y además tienen que tener mucho más frecuencia de entrenamiento. Y los jóvenes que andan por ahí con 6 meses tienen que volver a entrenamiento de a poco. Es lo que voy a hacer yo. Uh-huh. Uh-huh. Pasando al tema de infraestructura vial, Solá, ¿qué diagnóstico tiene y qué propuesta manejan ustedes para el tema tan mentado de las rutas? Yo tengo que adivinar lo que usted me dice. Yo espero que el gobierno nacional, y con Sergio Massa estamos comprometidos a eso, le demos mucho más impulso a avanzar en la ruta 5 de Mercedes en adelante. Está prometida sacar los Casares, pero Guajó ha hecho su problema por eso, uh-huh. Como doble vía. Y bueno, lo mismo falta la 7 hasta Junín, falta la 3 de Monte, tiene como 200 kilómetros más hasta sin hacer hasta Azul, y falta la 8 hasta Pergamino, que solo llega, y todavía no llega ni a San Antonio de Areco, llega a Capilla del Señor. Entonces, se ha mentido alevosamente con los corredores viales, sí, como se les llama. Se ha mentido y mal con este tema. Y la verdad es que nosotros tenemos que endeudarnos si es necesario, pero no puede seguir habiendo el costo en vida que hay y la tremenda limitación que hay a la inversión en la provincia
de Buenos Aires, porque nadie invierte en un lugar a donde es riesgoso llegar, ¿se da cuenta? Además hay un grave problema de rutas provinciales, que nos deja Scioli. Hay la 65, hay muchas rutas que están mal, que están muy mal, la ruta que pasa por Carlos Tejedor, no la 226 sino la otra, creo que la 70, no me acuerdo el número. La verdad es que estamos muy atrasados en el tema, y eso va a obligar a la provincia a endeudarse con algún organismo internacional de cuando bajen las tasas de interés para la Argentina, endeudarse y hacer todas a la vez, porque no podemos seguir teniendo los registros de muerte que tenemos. Solá, usted dice que ustedes llegan al balotaje, pero si fueran ustedes o si fuera el PRO, quizás no tengan la mayoría en el Congreso. La idea de ustedes es poder conformar coaliciones con la otra fuerza opositora para poder llevar adelante políticas públicas para la provincia. Vuelvo a contestar sin oírle. Me imagino tengo que imaginar lo que usted me dice. Me imagino que usted me habla de la necesidad de acuerdo. Cualquiera que llegue al gobierno tiene que tener una gran cintura de habilidad para hacer acuerdos. Podemos hacer acuerdos sobre 5 o 6 temas nacionales que son necesarios, gobierne quien gobierne. Si no, no se va a poder gobernar. Solá, espero que me pueda escuchar esta pregunta. Usted se refirió anteriormente a la 125. Alguna gente del interior, sobre todo el sector agropecuario, está muy sensible al hecho de que Sergio Massa fue quien asumió como jefe de gabinete cuando renunció Alberto Fernández a su cargo en pleno conflicto con el campo. Ustedes eran parte del gobierno kirchnerista en ese momento. Bueno, yo les propongo que estén muy sensibles también, porque no le oigo bien, pero le escuché lo suficiente. Sí. Les propongo que se sensibilicen pensando quién era el ministro de Asuntos Agrarios de Scioli cuando era 125, ¿no es cierto? Y que no dijo ni mu. Sí. ¿No? Era el actual ministro de Gobierno de Macri, Emilio Monzó, oriundo de Carlos Tejedor. Él era el ministro de Asuntos Agrarios de Scioli cuando era 125. Así que si vamos a hacerle a cada uno un rastreo de su pasado, bueno, fenómeno. También estoy yo, que soy candidato a gobernador y que hice lo que tenía que hacer en el medio del bloque del Frente Renovado, del Frente para la Victoria en ese momento, ¿o no? Y en ese momento... Entonces mejor que miren eso. Sí, y en ese momento, Solá, digamos, ¿había internamente alguien que trataba de poner paños fríos? Porque ese enfrentamiento que hubo con el campo sigue hasta hoy, sigue vigente, la sociedad dividida, digamos, hasta hoy, ¿no? Internamente, ¿cómo se vivía en ese momento? No, estuvo... Sí, dígame. Haga preguntas cortas porque yo no le oigo. En ese momento había cierta chance de negociación hasta que el presidente y la presidenta y su esposo se indignaron por una supuesta conspiración de Canal 13 o de TN que dividía la pantalla y entraron en una lucha totalmente ideológica. Eso fue al mes de empezar el programa, que empezó el 12 o 13 de marzo del 2008, y a partir de ahí yo fui testigo del endurecimiento progresivo y que como cada vez más lograban una fuerte unidad del sector agropecuario con el interior mismo y una bronca generalizada. Después de eso no hubo nadie que pusiera baños fríos, porque todos los que son nombrados ministros de Agricultura, secretarios, tienen miedo al presidente y no dicen la verdad. Y hubo uno, Julián Domínguez, que fue elegido exclusivamente para romper definitivamente la mesa de enlace, tratando de conseguir el gremialismo amigo del campo a fuerza de plata, y no lo consiguió. Solá, con 25 años el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué cree usted que el electorado va a volver a confiar en un gobierno peronista? ¿Y por qué tenemos que confiar en el radicalismo de nuevo en el poder, como está aliado con Mauricio Macri? ¿Por qué tenemos que volver a confiar? ¿Por qué el vice de María Eugenia Vidal es un radical alfonsinista cuando Alfonsín se tuvo que ir a raíz de una hiperinflación cuando el país entró en un desastre que yo viví porque me tocó actuar en ese momento? Pero le pregunto... La idea de que existe gente con pasado y gente sin pasado no es cierta. Macri absolutamente menemista porque estaba haciendo plata en ese momento. Así que yo no admito que me vengan a decir 25 años del peronismo. El peronismo, el radicalismo, además, ¿qué tuvo que ver mi gobierno con el gobierno de Duhalde? Nada. ¿Con el gobierno de Rukov? Nada. ¿Qué tuvo que ver mi gobierno con el gobierno de Scioli? Nada. Entonces no es un problema partidario. Y Argentina pasó por buenos momentos, y la provincia también,
y aquí por muy malos momentos, y la provincia también. A mí me tocó atravesar un horrible momento al principio y después ver una levantada general. La verdad, esa idea suya me llama la atención, porque es exactamente lo que dice María Eugenia Vidal, que quiere hacernos creer que llegó en paracaídas de Polonia ayer, y no tuvo nada que ver con la historia. Como si no tuvieran que ver ellos con la cocina de Paco que inundaron la capital federal, sobre todo en la zona sur, y ahora empiezan a hablar de droga, cuando no hicieron no hubo una sola denuncia ni de más credibilidad sobre el tema de droga en la Villa 1214, donde está el lugar más fuerte de la droga en Argentina. Pero Solá, nosotros le preguntamos a cada uno sobre su propia historia. Por libros, etc. Entonces, la verdad, yo no me banco eso de los 25 años seguidos. Acá todos tienen pasado. Y además no somos los peronistas de Solá, no hicieron el gobierno que los peronistas de Rucau. No hicieron el gobierno de los peronistas. Solá fue un buen administrador y no gastó plata en su promoción, y a lo mejor no es un buen político. En cambio, Scioli no administró absolutamente nada y se gastó toda la plata en promoción, y a lo mejor es un buen político. Entonces, digamos las cosas como son, no entremos en ese tipo de prejuicios, porque lo que buscan es dividir entre peronistas y antiperonistas el futuro. Lo inventó Carrió junto con Sanz, convencieron a Macri, y lo que quieren hacer es gobernar desde ese lugar. Es imposible que Macri gobierne nuestro país, primero porque no va a llegar, y segundo desde esa mentalidad en la que divide. No puede gobernar porque no conoce el país si hace eso. Pero yo lo que le pregunto es si usted cree que Haga preguntas independientes, no preguntas que ya me hace el PRO. Pero, bueno, yo le hago la pregunta que me parece interesante hacerle. Está bien. ¿Vos? No. Yo lo que le preguntaba, Solá, nosotros a cada una persona que entrevistamos le preguntamos sobre su propia historia o sobre el partido al que pertenece. Por ejemplo, otra de mis preguntas es si cuando Sergio... No hay partido que pertenece, hay mucho peronismo y se nota que hay mucho peronismo, ¿no es cierto? Así como hay mucho radicalismo. Margarita es radical, y el radicalismo se fue con Macri, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces pasa una apertura donde tiene que pasarlo, en todos lados. El PRO está lleno de gente que viene de la UCD. Le vamos a pasar la factura a todos los del PRO. No, por eso, pero digamos, pero esta entrevista no se trata sobre pasarle factura a los demás. Pasen la factura por todos lados, no me la pasen a mí solamente. Escúcheme, Solá, en un eventual balotaje, ¿no? Póngale, usted está convencido que el Frente Renovador va a llegar a ser la fuerza que compite, sí. En un eventual balotaje yo voto a Sergio Massa. Y si no se da esa posibilidad, somos partido árbitro, somos competidores. Y si no se da esa posibilidad de votarle a Sergio Massa, ¿quién votaría? Te propongo que la otra pregunta, háganme la pregunta después del 25. Hasta el 25 somos competidores y nuestro candidato es Sergio Massa. Y para los que dicen que nosotros estamos ahí porque para evitar que Macri gane, todo, les voy a contestar que si nosotros nos bajáramos mañana, Scioli llega al 45% sin ningún problema. ¿Lo entienden eso? Sí, lo entendemos perfectamente. Bueno, si nos detiene después del 25 lo llamaremos. No, Scioli no llega al 45 porque está Massa. Bueno, entonces, Solá... esas teorías conspirativas que se elaboran están equivocadas. Es por nosotros que Scioli no va a llegar al 40%. Sí, no estamos haciéndole preguntas de teorías conspirativas, lo notamos enojado. No fue totalmente antiperonistas, totalmente anticar. Los restos son una mezcla. Está bien. Y una pregunta, usted se ha basado su campaña en diferenciarse del kirchnerismo, ¿no? Del gobierno actual. ¿Se cortó o no? ¿Se cortó o no? Se cortó. Ahora sí lo... Está tan enojado con nosotros que no sé si querrá volver a hablar con nosotros. A ver si nos vuelve a atender para terminar. Hola, Felipe. Sí. Casi que pensé que nos había cortado el teléfono, pero por suerte se cortó la comunicación nada más. No te oigo nada. Uy, qué mal. Bueno, no digo que menos mal que se cortó la comunicación y que no fue usted que nos cortó a nosotras. No, lo que pasa es que, no me parece hacer esa pregunta. Son las mismas preguntas que te hace la gente de PRO. No puede ser. Hay que ser más independiente, vieja. Pero Solá, yo le pregunto a usted sobre su historia y después le preguntaré a los demás cada uno sobre su historia. ¿Usted no puede? Lo mismo que dice Vidal, déjame joder. Pero yo como periodista le puedo preguntar a usted sobre su historia en el gobierno, porque es lo que la gente quiere saber, igual que le preguntaré a otro sobre su otra historia. Que yo hable 25 minutos tengo, alejate de tu ideología y ponete en periodista más independiente. No fuiste una periodista independiente. Está bien. Cuando empezaste con esa pregunta,
no fuiste. ¿Por qué? Porque yo voy a contestar duro, muy duro. Pero yo le pregunto a usted sobre su historia y a la señora le preguntaré sobre su propia historia también. Bueno, no se preocupe. Está bien, llámame cuando quieras, llámame después del 25. Y ahí preguntame si voy a votar por uno o no. Yo creo que voy a votar en el balotaje. Bueno. Ahora, yo ponerme ahora a esta altura a explicar el gobierno de Rucauf o el gobierno de Dualde, no, ni pedo, no lo voy a hacer. No, pero no se enoje, Solá. Yo no le pido que explique el gobierno de nadie ni que explique el pasado de nadie. Es un argumento gorilón, el argumento de 28 años, el mismo argumento de Lilita. Por eso, disculpame que me enoje. Me enojo porque te aprecio, si no ni me enojo, te corto. Me enojo porque te aprecio, pero la verdad te equivocás. Bueno, está bien. ¿Quiere decir alguna cosa más para cerrar? Me enojo porque es un argumento absoluto, que ya me cansé. Claro, se cansó de que se lo pregunten. Justo, porque no tiene en cuenta el origen de cada uno, el origen del radicalismo, de cada uno de Salvador. ¿Dónde estaba Salvador en la coordinadora? Ahora, ¿de eso no se habla? No se habla. ¿No? ¿De dónde viene Vidal? ¿Nació en Repollo? ¿Dónde militaba su marido antes? ¿Averiguaron? Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son? Lo que pasa, Solá... ¿Por qué no buscamos las declaraciones de Macri en la época de Menem? Sí, lo que pasa que quizás... Entonces digamos toda la verdad, porque el país no empezó ahora. Totalmente, lo que pasa que quizás el electorado no hila tan fino como está hilando usted. Por eso fue la pregunta. ¿Cómo hacer ustedes para diferenciarse del gran espacio al que pertenecen? Iba más por ese lado la pregunta. Bueno, vamos a diferenciar. Ya nos diferenció el gobierno que nos odia y nos diferenció la gente que nos vota. Ya se dieron cuenta. Creían que nos íbamos a pagar y ahí estamos. Le estamos ganando en la provincia de Buenos Aires y en Macri. O sea que la gente se dio cuenta. Y la pregunta, y la contestación que yo te di es clave. Cuando nos dicen ustedes son parte del peronismo, se están confabulando para después estar juntos y todo eso, le decimos, si nosotros no existiéramos, Scioli los pasa por arriba como alambre caído, el 45, llega al 45. Ahora, como nosotros existimos, no puede. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Usted... Esa acción no es así, es así. Está bien. ¿Usted le hubiera parecido mejor conformar una coalición para esta elección junto con el PRO? ¿Lo hubieran... ¿Conservar disculpame, no te conservar qué? Si cree, diciéndonos esto, si hubiera sido mejor para el PRO y para ustedes ir juntos. No, porque con la mentalidad de más que no se podía. Nos dijo que querían ser puros, que lo único que podían hacer es aspirar a la gobernación. Nos destrató y ahora nos tiene ahí, ya lo pasamos en la provincia, no en la nación, donde nos lleva a 2 o 3 puntos, depende de la encuesta. Bueno, muy bien. Macri dijo que iba a ir con los puros, se equivocó rotundamente. No puede pasar el 26% con los puros. ¿Qué querés que hagamos? Se lo planteamos en marzo. Como nos vio en marzo de rodillas, porque se nos iba la gente y estábamos muy mal, pretendió imponer condiciones de impedibles. Y no se lo permitimos. Está bien. Nosotros lo único que le propusimos fue que el 9 de agosto hubiera una interna general de toda la oposición, que incluyera, si te agarraba bien a Margarita, a Adolfo, al que fuera, a nosotros, a Massa y a Macri. Esa es la propuesta. Y a esa se negó terminantemente. Nos dijo, no, yo voy a ser el único, ustedes busquen la gobernación. Dijo que no. Bueno, Solá, para terminar así... ¿Te acordás de eso? Revisar los diarios de esos días. Bueno, para terminar esta entrevista y que se vaya con una sonrisa y un recuerdo de citas de radio, si yo tengo que comprar un auto usado... Con una sonrisa cuando hay una mirada independiente, cuando veo que no hay una mirada independiente, ¿no? ¿Te acordás del voto agropecuario? Votan ideológicamente, ¡pum! Votan por el PRO. Y después digo, ¿pero qué es el momento? ¿Qué es la posicionar? O sea, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Quién conoce el tema? ¿Tuviera algún problema conmigo cuando yo era gobernador? No. Entonces... se volvió a cortar. Qué bárbaro. Lo volvimos a llamar para despedirnos al aire y para terminar este diálogo. ¿Estábamos al aire o no? No, sí. Hasta que se nos cortó, sí. No, yo digo recién cuando yo les explicaba por qué me enojaba con ustedes. Sí, clarísimo. Quedó clarísima esa parte, Solá, no se preocupe. No oigo. Quedó clarísima esa parte, muy digo. mal el sonido. Bueno. Pero digo, cuando yo les explicaba recién por qué cuando les decía tomen una posición independiente, esto último que hablamos, ¿estaba al aire o no? Sí, estaba al aire. Ahora... Hay que avisar que estábamos al aire.
cuando me dijiste que se vaya con una sonrisa y todo eso, me debiste avisar. Y te dije lo de los productores agropecuarios, y ahí eso no te lo hubiera dicho si hubiera estado en el aire. Estamos al aire, Solá, ¿eh? Estamos al aire. Bueno, a mí, porque no quiero acusar a nadie generalizando. Muy bien. Pero noto una tendencia a no razonar por un antikirchnerismo muy duro. Y yo respeto el antikirchnerismo, y de hecho soy un antikirchnerista porque estoy en contra. Pero la actitud de no razonar es lo que ha llevado a esta situación en la que estamos hoy. Muy bien. Que la actitud de no razonar de Macri y la actitud de no razonar de muchos votantes de Macri. Muy bien, Solá, me pidieron por favor que le hiciera llegar los saludos de la gente del Frente Renovador de aquí de Pehuajó que está trabajando para usted. Por supuesto, un abrazo a todos los muchachos del Frente Renovador. Espero que tengan el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, y un abrazo a todos los hombres y mujeres que han luchado desde el año 85 y antes contra el agua en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, y que han sufrido desde el 2008 en adelante el olvido absoluto de cualquier política agropecuaria y mucho más aún de cualquier política ética a raíz del famoso conflicto. Yo estoy orgulloso de lo que hice en ese conflicto y lo volvería a hacer. Y rompí el bloque de Frente Renovador y de Frente para Victoria y me fui. No hubo ningún que hiciera eso. El único que lo hizo fui yo. Bueno, Solá, lo llamamos después del 25 de octubre si es que tenemos alguna pregunta más para hacerle. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue una comunicación muy conflictiva, la verdad que fue dificilísimo, pobre que nos escuchara, se cortó varias veces, pero lo hemos logrado. Se enojó, se desenojó, con el candidato para el Frente Renovador a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Felipe Solá.